Bueno, un cordial saludo. Bienvenido para todos nuestros seguidores de las redes sociales y nuestras plataformas. Saludo especial también para aquellas personas que nos escuchan, que nos siguen a través de este medio. Busco en ti radio online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Rafael Pando en su segmento Caminando con Jesús. Así que, Rafa, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola Jorge, buenas tardes y hola a todos aquellos que siguen este segmento Caminando con Jesús. Pues yo ya estoy listo para el tema de esta tarde. Lo he titulado Relaciones deterioradas. Y seguramente este es un mensaje que va a ser de mucha utilidad para todos los que estamos expuestos a la reflexión, a la palabra de Dios. Y no tengo ninguna duda de que tú has experimentado la bendición de establecer vínculos de amistad o de relaciones con personas a las que les has llegado a tomar afecto o a las que les llegaste a tomar afecto. Y cuando eso sucede, es una bendición de Dios. Disfrutas el tiempo pasando con tus amigos, platicas de muchos temas en común. Y cuando se establece una relación así, pues te acostumbras mucho a la comunicación, a intercambiar mensajes, llamadas, en todo momento la comunicación está fluyendo y muchas veces pues esos mensajes te levantan el ánimo durante tu día, en momentos clave, en momentos oportunos, cuando tienes que salir adelante en los retos de cada día. Y el tema de los mensajes, de la comunicación que sostienes con una buena relación, pues es muy variado. De hecho, a veces no necesita ser un tema tan importante, porque lo importante es mantener la comunicación. Lo importante es comunicarse, tener contacto, y así puedes hablar de temas muy sencillos o temas muy profundos, temas íntimos que le puedas confiar a ese amigo, a esa persona con quien has establecido esa relación. Cuando las cosas fluyen así, pues lo importante es la comunicación y los temas pueden variar, como dije, de ser algo sencillo a algo muy profundo. Entonces eso, el punto es estar en comunicación continua. Puedes reír, puedes llorar, puedes hablar de detalles, puedes compartir de muchos lugares en común, muchas historias, anécdotas, etcétera, etcétera. Sin embargo, estoy seguro que si tú has disfrutado momentos así o tiempos así en tus relaciones con las personas, también es muy probable que hayas pasado por un deterioro en tus relaciones, en esas relaciones. ¿Por qué? Pues porque es común en las relaciones humanas el tener diferencias, el tener malos entendidos. Pueden ser por diferencias de opinión, pueden ser por malas decisiones, pueden ser por decisiones que llevan a cada uno a tomar caminos separados en esa relación. Y lo primero que sucede, en lo primero que se refleja es en que se rompe la comunicación o si no se rompe totalmente, se reduce al mínimo y con temas o comentarios superficiales. Digamos que igual acerca del clima, hola, y no pasa la comunicación de ahí. Entonces, cuando eso sucede, hay como dos alternativas. La relación puede restablecerse y a veces pasa mucho tiempo para que se restablezca esa relación, esa buena relación, o muchas veces no es posible. A pesar de los esfuerzos por recomponer la relación, y ya no es posible. Así es que junto con esa buena relación, pues igual las comunicaciones se vienen al mínimo o a cero. Y todos ese ir y venir de mensajes, de llamadas, etcétera, se terminan. Desde luego que estoy hablando de buenas relaciones de amistad entre personas que tienen los mismos valores que nos enseña la Biblia, personas que tienen la misma fe, un mismo Dios, un mismo bautizo, etcétera, porque también podemos haber tenido experiencias con amistades que pues, tal vez ni siquiera son creyentes o no tienen temor de Dios,
Y también a veces hay separaciones porque hay que poner límites cuando las personas con las que nos juntamos, pues no para nada consideran a Dios o si lo conocen, pues su actitud es contraria. Entonces, a veces también hay rompimientos así y pues desde luego que la misma palabra de Dios te previene de ese tipo de amistades, ¿verdad? En la primera carta de los Corintios, en el capítulo 15 los versículos 32 y 33, pues Pablo cuando habla a los Corintios, les habla acerca de su testimonio, de se había enfrentado contra fieras y le dice a los Corintios, el apóstol Pablo, ¿qué hubiera ganado si yo hubiera hecho todo este apostolado, todo lo que hice por razones humanas? Porque si los muertos no resucitan, porque recordemos que Pablo predicaba a un Jesucristo resucitado, y les dice Pablo a los Corintios, si los muertos no resucitan, entonces, pues comamos y bebamos, que mañana moriremos. Un dicho muy mundano, ¿verdad? Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Y inmediatamente que Pablo hace referencia a este dicho, comamos y bebamos que mañana moriremos, dice, no se dejen engañar, las malas compañías dañan las buenas costumbres. Entonces, el tema de relaciones deterioradas principalmente es con amistades que valen la pena o han valido la pena, y no me refiero a poner límites con amistades con las que no tenemos comunión. ¿Por qué? Pues porque tienen otra fe, otras costumbres, como dice Pablo, son malas compañías que afectan las buenas costumbres. Así que hablando de buenas amistades, como lo he definido, entre personas con los mismos valores de la palabra, creyentes en Cristo, pues algunas veces aún así se experimenta ese dolor de la separación de una amistad que se termina y puede ser por nuestra propia causa o por la causa de otro o de otros, pero en realidad sin importar el motivo, porque a veces hasta el motivo pasa a términos secundarios, sin importar quién fue el causante. Lo que Jesús hace es llamarnos siempre a la reconciliación, siempre que esto sea posible, porque también hay veces que no se dan las condiciones, ¿verdad? Lo importante aquí es que hay cosas que están en nuestras manos para hacerlas, porque nosotros no podemos decidir en la voluntad de las personas, no podemos decidir en actitudes de las personas, en costumbres de otras personas, pero sí podemos decidir acerca de nosotros mismos si conocemos cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Así hay cosas en nuestras manos y eso es lo que vale, tomar la decisión para hacer lo correcto, lo que Jesús nos enseña. Y si a ti te ha sucedido eso, es más, si en este momento tú estás viviendo con una relación rota, pues una de las primeras preguntas que nos debemos hacer con el tema de esta tarde es hacer un análisis, una reflexión de cuánto has hecho o cuánto hemos hecho por recuperar esa amistad. Y lo principal, ¿qué es lo que nos enseña Jesús? ¿Qué ejemplo nos pone Jesús? Porque recordemos que Jesús también tuvo este tema de relaciones rotas con los discípulos, que luego les dijo, ya no van a ser mis discípulos, ahora les voy a llamar amigos. Pero tuvo momentos también difíciles. Lo importante hoy es reflexionar acerca de lo que Jesús nos enseña. Y primero, pues podemos reflexionar, como dije, si ya hemos hecho todo lo posible por establecer esas relaciones. Reflexionar si de verdad hemos puesto nuestro empeño por recuperar la paz, porque recuperemos que cuando hay paz en la amistad, pues hay paz con Dios, porque son los dos mandamientos que nos enseña Jesús, que están íntimamente relacionados. Y si estamos en paz en esas relaciones, muy probablemente se reflejará en nuestra paz con Dios. Entonces, muchas veces es necesario tener la disposición de escuchar, de reflexionar acerca de lo que ha sucedido, cuál fue la razón de esas diferencias, de ese alejamiento. Otras veces es necesario disculparse, pedir perdón, pero no condicionado, de total corazón, sin excusas
sin recriminaciones. Probablemente pues haya ofensa en ti, pero cuando se otorga el perdón, pues no tendría que hacer nada ese sentimiento de recriminación. Y preguntarnos si también cuando nos han pedido una disculpa, sinceramente hemos otorgado ese perdón. Porque son principios que nos enseña Jesús y que son muy aplicables en lo más común que nos pasa a todos, nuestras relaciones con los demás día a día. Así es que muchas veces ya hemos hecho todo lo que está en nuestras manos y pues no parece haber respuesta. Y como les comentaba, Jesús no está exento de de estos momentos cuando las relaciones se deterioran. Él experimentó eso con las actitudes de sus amigos. Sin embargo, todo esto sucede porque vivimos en este mundo, porque el pecado entró al mundo, porque estamos en un proceso ahora que nacimos de nuevo creyendo en Cristo. Pero ese pecado en el mundo, el miedo, la vergüenza, el desencanto, expectativas no cumplidas, la duda, pues siempre traen dolor y separación y son parte, queramos o no, de esas relaciones que establecemos con otros, relaciones de amistad. Podemos ver algunas historias en la Biblia de amigos. Por ejemplo, Job vino a menos. Si leemos el libro de Job, pues vemos que sufrió mucha amargura por perder todo lo que, las bendiciones que Dios había traído a la vida de Job. Y llegó a pasar momentos muy difíciles porque Satanás tenía el permiso, digamos, de Dios para probar el corazón de Job. Así es que fueron momentos difíciles para Job, la tenía difícil, era un mal momento y sus amigos lo fueron a visitar sabiendo que pasaba por una situación difícil. Los primeros días estuvieron callados, pero ya después lo juzgaron. Y pues Job se sintió desilusionado de sus amigos, se sintió acusado por ellos y él sabía que no había dado motivo para que le hubieran venido todas esas calamidades. Entonces, pues en ese sentido, Job, la amistad que tenía con ellos, pues lo decepciona, lo deteriora por lo que estoy comentando. Vemos otros grandes hombres de Dios, por ejemplo, Moisés. En esa gran batallar que tuvo por el desierto gobernando a un gran pueblo Israel que había sido esclavo y que ahora estaba formándose como nación en el desierto. Y los mismos hermanos de Moisés y sus mismos parientes, Miriam o María y Aarón, empezaron a criticar a Moisés porque se había casado con una mujer etíope, porque se comparaban con Moisés, decían, ¿a poco solamente a través de Moisés habla el Señor? No, también a través de nosotros. Y muchas veces en esas relaciones de amistad, en esas relaciones entre personas, entra la envidia, entra la comparación, entra la competencia, entra la duda. Y al mismo Moisés le pasó con sus hermanos. Y bueno, fue tremendo porque hasta Dios intervino en esa situación y pues les cayó lepra por esa actitud y luego Moisés intercedió por ellos y toda una historia de un gran hombre de Dios que sufrió eh, pues un periodo de relaciones rotas con sus propios familiares. Por el motivo que fuese, se dio esa situación. También si vemos la vida de David, pues ahí sí, hasta su propio hijo Absalón lo persiguió y lo traicionó. Entonces, con todo esto, viendo a los grandes hombres de la Biblia, a los grandes hombres de Dios, pues vemos que es muy humano tener momentos difíciles dentro de una relación de amistad con otras personas y probablemente en la medida que te corresponde a ti o a mí, pues ya lo hemos experimentado en este caminar por la vida, ¿verdad? Así es que puede suceder que la llevabas bien con alguien y simplemente dejó de hablarte y a lo mejor ni te enteraste el motivo. Eh, Puede ser que hablaron mal de ti con otras personas y condicionaron otros corazones y eso se reflejó en
la forma como te tratan, se comunican contigo. Puede ser que sentían envidia de ti. Y todo esto que estoy diciendo acerca de otras personas hacia ti, es muy probable que tú también o yo también lo hayamos sentido hacia otras personas. Puede ser que se malinterpretó alguna opinión, algún dicho, y definitivamente no debemos descartar que probablemente nosotros obramos mal y existe una relación deteriorada que tiene que restablecerse de acuerdo a lo que Cristo nos enseña. Cristo nos enseña eso. Cuando una amistad se rompe, pues es necesario restablecerla. Jesús, pues, lo experimentó también. Si leemos el Evangelio de Juan en el capítulo 7, por ahí de los versículos 4 al 6, nos habla que los hermanos de Jesús lo confrontaron cuando Jesús estaba empezando su ministerio y dice, le dijeron a Jesús, nadie que quiera darse a conocer hace estas cosas a escondidas. Ponte pues a la vista de todo mundo para que todos vean lo que haces. Y dice el versículo 5 algo bien interesante que viene al tema de lo que estoy compartiendo. Dice, es que ni siquiera sus hermanos, refiriéndose a Jesús, dice, es que ni siquiera sus hermanos creían en él. Entonces vemos un momento de la vida de Jesús donde sus propios hermanos no creían quién era Jesús y lo presionaban para que se adelantara a los tiempos que Dios había marcado al ministerio de Jesús. Y él mismo lo padeció con sus propios hermanos terrenales, con su propia familia. Y bueno, Jesús siempre fue muy sabio, les contestó, es que todavía no es tiempo para eso, pero cualquier tiempo les parece bueno a ustedes, pero Jesús sabía el tiempo de Dios. Así es que a veces, cuando escuchamos la voz de Dios, podemos caminar en el tiempo de Dios, porque si nos salimos de ese tiempo, pues sucede que empiezan las discusiones por que nuestra percepción nos dice que algo ya debía haber pasado cuando no. Y esto es lo que estaba pasando. Jesús no quería darse a conocer porque no era el tiempo y sus hermanos no creían en él porque no veían que Jesús mostrara quién era él. A Jesús lo traicionó uno de sus discípulos, Judas, lo entregó por dinero en los momentos más difíciles de Jesús. Judas fue y lo entregó. Creyó que eso era bueno para Jesús, que era bueno para él y luego se arrepintió, pero el punto es que Jesús sufrió de la traición de su amigo Judas, de su discípulo. Y pues no se diga cuando Jesús fue apresado para llevarlo a la cruz. Jesús había dicho, ya no los voy a llamar mis discípulos, ya son mis amigos. Sus discípulos ya no eran, en los propios dichos de Jesús ya no eran sus discípulos, eran sus amigos, pero todos, dice la palabra, le abandonaron, ¿verdad? Pedro incluso le negó. Juan por ahí andaba tratando de acercarse, fue el que estuvo ahí a los pies de la cruz, pero la mayoría de sus amigos, discípulos, lo abandonaron. Jesús en situación difícil sufrió también en cierta manera esas relaciones de amistad deterioradas porque estaba pasando por un momento difícil que espantó a sus amigos y se fueron. Así es que, ¿quién como Jesús que conoce y entiende el dolor de una relación rota, de una amistad quebrantada? Y bueno, pues mencioné antes que es buen tiempo de reflexión para ir a la acción de lo que nos toca hacer. Y también es muy importante el tiempo de Dios, que Dios, pedir a Dios que ponga la oportunidad. Hay cosas que pues ya no se vuelven a dar nunca, eso sí también sucede. Podemos seguir esperando pacientemente, sabiendo que algún día todo será restaurado en el reino celestial con Jesús. Pero bueno, eso ya será en la eternidad. Pero para Dios no hay imposibles, o lo arreglamos aquí. Y si no es posible, en algún momento todo va a ser como Dios lo ha prometido. Así es que si vemos lo que le hicieron los amigos a Jesús, también deberíamos de pensar a veces en nosotros mismos, en nuestra fidelidad hacia Jesús. No solo ver a sus amigos discípulos que le hicieron eso, sino también cómo a veces nosotros podemos decepcionar a Jesús
cuando hemos establecido una relación con Él y no vivimos en concordancia con la fe que profesamos, cuando nuestras actitudes niegan a Jesús por no obedecer lo que Él nos enseña, cuando por apatía o descuido, pues hemos dejado de buscar a Jesús, o cuando pues somos incrédulos sabiendo que Jesús nos ha enseñado que todo lo que pidiésemos en su nombre, pues nos será otorgado por el Padre. Así es que, sin importar lo que le sucedió a Jesús, su amor no disminuyó por sus discípulos, por la gente que lo trató mal, y Jesús siguió amándolos, nos sigue amando a nosotros a pesar de, pues, del pecado que cargábamos en nuestra humanidad. Jesús ya lavó nuestros pecados, ya somos perdonados, ha cargado nuestras culpas ahí en la cruz y pues Jesús ya obtuvo la victoria sobre todo ese pecado que pesaba por nosotros y ahora somos herederos de Dios y todo eso sin merecerlo. Y es porque Jesús nos lo ha dado sin importar si nosotros hemos hecho el mérito o no, simplemente por amor. Eso es lo que Jesús nos enseña. Jesús pues mostró su amor a los demás cuando les lavó los pies, lo podemos leer en Juan capítulo 13, y cuando sucedió ese momento de que Jesús lava los pies a sus seguidores, también exclama lo siguiente, dice, mientras estuve en el mundo, pues siempre amé a los que me seguían, ¿no? Era la Pascua, era la hora de dejar el mundo, de regresar al Padre, y hace un acto de servicio y de amor hacia los demás con eso. Entonces, Jesús siempre nos muestra la respuesta, Él es nuestra respuesta, nos ha dado el ejemplo para que cuando una relación se deteriora, nosotros no perdamos ese amor que tenemos por la otra persona, porque Jesús nos pone la muestra a Él, amamos porque Él nos amó primero. Así es que estamos empoderados para poder mantener el amor que ha sido puesto en nosotros. Estamos empoderados por Jesús para perdonar a otras personas, como Jesús lo exclamó en la cruz, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nos pide orar también por nuestros enemigos y nosotros, quienes hemos reconocido a Jesús como el Señor de nuestra vida, estamos hechos para hacer el bien, para ser misericordiosos, porque Él es bueno y no hace diferencia con ingratos y con buenos y con malos y con no tan malos, porque eh, al final de todo, pues tenemos una promesa, todo se tiene que restablecer, está escrito en la palabra que habrá un día donde todo esté restablecido, donde no haya más llanto, donde no haya tristeza, donde no haya dolor y desde luego ninguna relación quebrantada, porque todo va a estar en la voluntad de Dios. Y lo podemos leer como ejemplo en Apocalipsis 21, de todas las promesas que ya están escritas de lo que va a suceder para que se cumpla la buena voluntad de Dios. Así es que mantengámonos en Cristo, hagamos lo que nos corresponde, pero también creamos firmemente en lo que Él ha prometido. Apocalipsis 21:4 dice, Él, hablando de los tiempos que van a venir y refiriéndose a Jesús, dice, Él secará sus lágrimas y ya no morirán jamás, tampoco volverán a llorar ni a lamentarse. No sentirán ningún dolor porque lo que antes existía ha dejado de existir. Es decir, hoy, mientras estemos en este mundo, es nuestra responsabilidad obedecer a Jesús y ponernos a cuentas. Después, la promesa que nos ha hecho Jesús y que lo declara su palabra y sobre todo el libro de Apocalipsis, eso ya está en las manos de Dios y es una promesa que nos ha sido dado de un momento en la eternidad para los que hemos creído, los que tenemos fe en ello, donde todo esto no va a existir. Todo lo que hoy batallamos en este mundo
incluyendo el tema de hoy, de relaciones deterioradas, ya no va a existir, ya eso va a ser algo que Dios ha prometido y va a estar bien, pero mientras nosotros sigamos aquí en este mundo, estemos entendiendo todo lo que leemos acerca de Jesús en la palabra, pues sabemos que lo tenemos que poner como práctica. Así es que es un tema, puede parecer sencillo, pero también es profundo y también es muy aplicable porque nadie, ninguno, excepto que sea una rareza, pues escapa de establecer relaciones con los demás, de haber experimentado buenas relaciones y de haber experimentado también separaciones. Así es que yo estoy seguro que Dios ha hablado hoy a tu corazón y que pues tú vas a hacer lo correcto, lo que le agrade a Él. Pues quiero agradecerte tu atención. Siempre es muy bueno saber tu interés por este segmento, Caminando con Jesús. Como lo he mencionado antes, todos los martes a las 4:30 de la tarde, hora de la Ciudad de México, o 5:30 de la tarde, hora de Colombia. Busco en ti, Radio Online, Caminando con Jesús. Gracias por seguir este segmento y que tengas una buena semana.